Hola y bienvenidos a los Top 20 Pueblos Mágicos Nuevos Increíbles de México, Lugares Secretos de México. Hoy te llevamos a descubrir algunos de los pueblos mágicos más fascinantes de México, lugares que pocos conocen pero que está lleno de historia, paisajes sorprendentes, cultura viva y sabores únicos que te van a enamorar. Desde calles empedradas y arquitectura colonial hasta cascadas escondidas, rituales ancestrales, mercados de trueque y gastronomía que despierta los sentidos. Estos pueblos mágicos de México son unas joyas que te hará ver a México con otros ojos. Quédate hasta el final, porque te mostraré la cultura, historia, lugares increíbles, datos curiosos y tips para visitarlos, los mejores pueblos mágicos de México que vas a querer guardar en tu lista de viajes soñados. Comenzamos. Jerez de García Salinas, Zacatecas. En Zacatecas existe un pueblo lleno de poesía, arquitectura colonial y música tradicional que acaba de recibir el nombramiento de Pueblo Mágico en el año 2023. Hoy te llevamos a conocer Jerez de García Salinas, un rincón que inspiró a uno de los poetas más importantes de México y que guarda entre sus calles una historia fascinante que muy pocos conocen. Jerez es una joya colonial que inspiró a Ramón López Velarde. Se encuentra en el centro sur de Zacatecas, a unos 55 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, capital del estado. Jerez está rodeado por la Sierra de Cardos, lo que le da paisajes montañosos y climas agradables. Jerez de García Salinas fue fundado en el siglo XVI por los españoles como Villa de Jerez. Posteriormente renombrado como Jerez de García Salinas en honor a Francisco García Salinas, un liberal zacatecano del siglo XIX. Jerez es famoso por ser la cuna del poeta Ramón López Velarde, considerado el poeta nacional de México. El centro histórico de Jerez parece detenido en el tiempo, lleno de casas coloniales con balcones de hierro forjado y portales de cantera rosa. El Templo de la Inmaculada Concepción, siglo XVIII, es un ejemplo destacado de arquitectura barroca zacatecana. El Teatro Hinojosa en una joya neoclásica inaugurada en 1890, aún en funcionamiento. Los Jardín Rafael Páez es la plaza principal rodeada de portales y edificios históricos. El Santuario de la Soledad es una construcción religiosa con detalles ornamentales únicos. Jerez es sinónimo de fiesta, poesía y música tradicional. La Feria de Primavera de Jerez en los meses de marzo y abril son una de las más antiguas de México, con charreadas, cabalgatas, música de tambora y eventos culturales. El Sábado de Gloria es una fiesta explosiva donde cabalgatas, bandas de viento y jinetes toman las calles en un carnaval lleno de color y tradición. El Festival Ramón López Velarde es una celebración literaria dedicada al autor de La Suave Patria. La música de tambora zacatecana está presente en cada esquina. Jerez está rodeado de paisajes naturales ideales para el turismo de naturaleza. La Sierra de Cardos es una zona montañosa con formaciones rocosas y senderos para caminatas, ciclismo de montaña y escalada. El balneario El Manantial es un lugar natural con aguas frescas y áreas de descanso. El Parque La Ermita es ideal para disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad y atardeceres inolvidables. En Jerez se producen textiles bordados a mano, piezas de talabartería, cinturones, botas y sillas de montar, y instrumentos musicales tradicionales, como tamboras y tarolas. Jerez fue el primer municipio libre de México, en 1825. Aquí se encuentra una de las bandas de música de tambora más antiguas del país. Se dice que cada jerezano lleva dentro un poeta, un músico o un charro. Desde la ciudad de Zacatecas, puedes llegar en auto o autobús en menos de una hora. El clima templado le permite durante casi todo el año, caminar y explorarlo. Jerez de García Salinas es más que un nuevo pueblo mágico. Es poesía convertida en calle, tradición que retumba como tambora en el alma, y belleza que merece ser redescubierta. Si buscas un lugar auténtico, donde la historia, la música y la naturaleza se abrazan, este rincón de Zacatecas te va a sorprender. Ajuchitlán, Guerrero. Existe un pueblo en Tierra Caliente que conserva danzas milenarias, leyendas de duendes, y celebra una colorida Feria del Mango. Bienvenidos a Ajuchitlán del Progreso, un rincón olvidado de Guerrero que hoy resplandece con historia, música y tradiciones únicas. Entre montañas se esconde un rincón lleno de color y tradición, artesanía de palma, danzas tradicionales.
Es uno de los pueblos mágicos más pequeños y menos visitados. Ajuchitlán del Progreso está en la región de Tierra Caliente, al noroeste de Guerrero, sobre la margen del río Balsas. Tiene un clima cálido subhúmedo, con una temperatura promedio de 28 grados centígrados. El relieve mezcla planicies, cerros y barrancas, y cuenta con ríos importantes como el Amuco, Las Truchas y Tepehuaje, además de la Laguna Grande. Ajuchitlán del Progreso fue fundado en 1826 como Titichuema en Cuitlateco Axochitlán en náhuatl, que significa agua florida o agua con flores. Fue cabecera del distrito Mina en el estado de Guerrero 1849, jugó un papel activo en la independencia, la reforma y la revolución, sufrió incendios durante la reforma. En Ajuchitlán del Progreso durante Semana Santa se representan la Pasión de Cristo. El 24 de junio se celebra San Juan, con un ritual de prendas rojas y reunión en cerros. Durante la Feria del Mango del 13 al 19 de abril se rinde homenaje al fruto local, con expo ganadera, conciertos, banda Luna Nueva, etc., coronación de reina, gastronomía y juegos mecánicos. Ajuchitlán del Progreso cuenta con leyendas locales con creencia en chaneques y nana colaza, versiones que recuerdan a la Llorona, fenómenos naturales, remolinos, asociados al demonio. La música tradicional cuenta con tamborita calentana, con sones, corridos y gustos que destaca el compositor Juan Bartolo Tavira. La artesanía de Ajuchitlán del Progreso cuenta con cerámica en changata, ollas, cántaros, floreros. No abundan textilería fina, pero sí peculiar talabartería y alfarería artesanal. Los ríos son ideales para pesca, rafting ligero y vistas panorámicas. Las cascadas como el Salto y la Cueva están rodeadas de vegetación como mezquite, huizache, pino y encino. La iglesia de la Purísima Concepción, siglo XVI, es una emblemática construcción colonial. En Ajuchitlán del Progreso las calles y casonas con estilo tradicional de Tierra Caliente son ideales para la fotografía. Ajuchitlán del Progreso no solo es un destino terminado de descubrir, es un viaje al corazón de Tierra Caliente, donde la música, las leyendas y la tradición se viven a flor de piel. Si buscas autenticidad y ritmos que te ericen la piel, este pueblo mágico recién coronado te espera con los brazos abiertos. Cizal, Yucatán. Te invitamos a descubrir un puerto colonial convertido en refugio ecológico y faro de historia. Bienvenidos a Cizal, con playas vírgenes, manglares misteriosos y un pasado de piratas y emperatrices. Perfecto para un viaje fuera de lo común. Cizal es un puerto olvidado con playas vírgenes e historia pirata, playas tranquilas, faro histórico, ruinas de fortalezas, antiguo puerto comercial antes de Progreso. Cizal se encuentra a 53 kilómetros al noroeste de Mérida, en el municipio de Unucmá, con acceso directo por la carretera 281, en un viaje por sinuosos paisajes. La geografía de Cizal combina dunas, manglares, humedales y playas de arena blanca en la costa norponiente de Yucatán. El Fuerte de Santiago, o el Castillo, es una fortaleza del siglo XVIII construida para defender el puerto de ataques piratas. Incluye faro de 1845 y cañones originales. La exaduana marítima de 1813 es un centro de control del comercio de henequén, tabaco y tintura, hoy convertida en atractivo histórico. La casa de la emperatriz Carlota es una hacienda donde Carlota de Habsburgo desembarcó el 22 de noviembre de 1865. Conserva arquitectura neoclásica del siglo XIX. Muelle histórico, punto emblemático para ver atardeceres, paseos marítimos y capturar el legado portuario del pueblo. La Reserva Estatal El Palmar y Ciénagas cuenta con manglares, humedales y vida silvestre como flamencos, garzas, cocodrilos y tortugas marinas. En Cizal pueden realizar tours en lancha o kayak, ideal para observar vida silvestre en canales, flamingos, cocodrilos, aves migratorias, mantarrayas y corales. Los paseos intermedios incluyen picnic en Isla Columpios, snorkel en arrecifes costeros y pesca artesanal en sus aguas turquesas. Las playas de Cizal, de arena blanca y aguas verdes son perfectas para descansar, caminar, nadar y recolectar conchitas. Con un ambiente relajado, con palapas y hamacas. Las dunas y charcas son paisajes únicos sobre la arena, ideales para filmaciones matutinas y atardeceres mágicos. La peregrinación del Cristo Negro el 25 de agosto es un evento religioso marítimo con más de 200 lanchas que transportan flores al mar, una tradición de más de 60 años.
La Festival de la Veda del Mero, que se realiza entre febrero y marzo, es una celebración del cierre de temporada de pesca con más de 250 actividades culturales y turísticas. El nombre sisal en maya significa frío pesado y penetrante, también interpretado como frescura y sombra. Su importancia se expandió durante el auge del Enequén, antes de que Progreso lo sustituyera como puerto principal. Sisal conserva restos de arqueología acuática, como barcos hundidos cerca de la costa. El Festival de la Veda y peregrinación son eventos perfectos para capturar contenido cultural y emocional. Sisal es mucho más que un fin de semana de playa, es un viaje a través del tiempo, desde su era colonial y el auge de Enequén hasta sus manglares vivos y festividades únicas. Un pueblo mágico que cautiva por su autenticidad y belleza natural. ¿Te animas a descubrirlo? Hueyapan, Morelos. México guarda un pueblo donde aún se habla náhuatl, se tejen mantas con tintes naturales y un convento antiguo está escrito en la historia como Patrimonio UNESCO. Te presento Hueyapan, un rincón mágico a los pies del volcán que está recién coronado como pueblo mágico. La esencia náhuatl escondida en las faldas del Popocatépetl, tejidos a mano, rituales indígenas, arquitectura tradicional, aquí se habla náhuatl como lengua viva. Hueyapan está situado a unos 2,0002500 metros sobre el nivel del mar, en la región noreste de Morelos. Colinda al norte con la reserva Popocatépetl-Iztaccíhuatl, al oeste con el río Amatzinac y al sureste con Puebla. Hueyapan es un entorno ideal para senderismo, miradores, cascadas y clima de templado a frío. Hueyapan se llama lugar de barrancas con abundancia de agua, náhuatl. Hueyapan fue fundado en el siglo XVI, con el convento y templo de Santo Domingo de Guzmán, una joya dominica de 1539, reconocida por la UNESCO en 1994. Notable por su menor tamaño, retablo churrigueresco y nicho de Hueyapan. El Palacio Municipal de estilo neoclásico de 1888 aporta elegancia a la plaza central. La comunidad de Hueyapan es mayoritariamente náhuatl, con más del 80% de población indígena y traductores culturales notables como la curandera Modesta Lavana. En Hueyapan pueden encontrar artesanas que tejen gabanes, rebozos y chales con lana de oveja, tintes naturales, añil, nogal, cochinilla y telar de cintura. Las generaciones actuales mantienen y renuevan estos saberes gracias al apoyo institucional. La Feria de Hueyapan del 4 al 6 de agosto cuenta con cabalgatas, jaripeo, chinelos, pasarela de textiles artesanales, bailes y juegos mecánicos. En Hueyapan se preservan danzas tradicionales, negritos, quetzales, santiaguitos, huehuetones, voladores y tocotines. Hueyapan es ideal para realizar senderismo con rutas hacia Tetela del Volcán, Popocatépetl y en el Parque Las Minas, con cascada, puentes colgantes y arroyos, además truchas de criadero. Cuenta con miradores naturales y hermosos parques ecoturísticos. La Feria Gastronómica Anual del 28 de octubre destaca por hongos silvestres, chilnanagame, mazatl, preparados por cocineras tradicionales. La sistematización municipal se constituyó en municipio indígena en 2017, regido por usos y costumbres, sin partidos políticos, un reconocimiento único en México. El convento es un ejemplo del orden dominico austero, solo un piso, a diferencia de otros conventos de la zona y elaborado con materiales tradicionales. Las recientes candidaturas al reconocimiento internacional, Best Tourism Villages 2025, destacan su sostenibilidad y cultura comunitaria. Hueyapan no es solo un pueblo mágico, es la memoria viva del náhuatl, la lana teñida con raíces ancestrales, y un recodo verde bajo la sombra del Popocatépetl. Aquí, cada hebra y cada cascada cuentan historias que inspiran. Si buscas una experiencia auténtica, este pueblo mágico indígena es exactamente lo que necesitas grabar, narrar y compartir. Te invitamos a sumarte a este viaje mágico. Otatitlán, Veracruz. En Veracruz existe un pueblo donde una imagen de Cristo lucha contra el tiempo, sobrevivió una decapitación, y cada mayo miles llegan en peregrinación para limpiar sus males en el río. Te presentamos Otatitlán, una joya espiritual y cultural en la cuenca del Papaloapan. Donde vive el Cristo Negro, uno de los más venerados del país, festividades religiosas, paisajes ribereños, aquí termina el famoso Camino del Sotavento. Otatitlán se encuentra a 180 kilómetros al sureste de Jalapa, justo en la orilla del río Papaloapan, cerca de la frontera con Oaxaca. En Otatitlán el santuario de San Andrés es la iglesia del Cristo Negro,
construida en etapas hasta 1878, conservando mosaicos amarillos y negros en la cúpula, con fachada verde-amarilla. La plaza central de Otatitlán es ideal para la fotografía con la arquitectura local y portales de estilo tradicional veracruzano. Cristo Negro de Otatitlán es la joya espiritual del pueblo. Se cree que arribó flotando en una balsa por el Papaloapan en 1597, deteniéndose entre tamarindos. En la Guerra Cristera de 1931 intentaron quemarlo, pero resistió. Lo decapitaron, se talló una cabeza sustituta y en 1950 recuperaron la original, ahora exhibida en vitrina. El culto combina rituales católicos, misa, peregrinación, con limpias espirituales por un brujo con hierbas en el río, conectando deidades prehispánicas como Yacatecutli. Las fiestas del Cristo Negro del 29 de abril al 6 de mayo cuenta con peregrinaciones desde pueblos de Oaxaca y Veracruz. Las procesiones nocturnas cargando la imagen, feria con música, marimba, cumbia, teatro, juegos mecánicos y gastronomía local. El Carnaval, San Sebastián, 20 de enero, Santa Cruz, 3 de mayo, Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre, son otras de las festividades importantes. El río Papaloapan es el corazón del pueblo, escenario de rituales de limpieza y paseos en lanchas. En Otatitlán el ritual del baño de hierbas y agua del Papaloapan purifica el cuerpo antes de entrar al santuario. Otatitlán recibe hasta 150,000 personas en las fiestas del Cristo, desde comunidades indígenas de Oaxaca y Veracruz. Es uno de los 3 Cristos negros más famosos de América, Chalma y Esquipulas. Otatitlán es mucho más que una parada en el Papaloapan, es un portal de fe que desafía el tiempo, un pueblo cuyos rituales son poesía visual. Si buscas conectar con la devoción, con la herencia viviente de Veracruz, este pueblo mágico es un universo único en México. Continuamos, esto apenas comienza. Acuña, Coahuila. Existe una ciudad fronteriza inspiró escenas de El Mariachi, alberga leyendas de fantasmas, cuenta con una presa binacional gigantesca y rinde homenaje a un poeta romántico. Hoy exploramos Acuña, un pueblo mágico con sabor norteño, historia viva y paisajes de contrastes. Ciudad Acuña se ubica justo al cruce del río Bravo frente a Del Río, Texas. Acuña fue fundada originalmente como Garza Galán en 1880, renombrada en 1912 en honor al poeta coahuilense Manuel Acuña. El puente internacional construido en 1930, reconstruido en 1980, es un símbolo urbano, imponente y vibrante corredor comercial. La Plaza Benjamín Canales y Macroplaza es un tradicional punto de reunión, rodeada de portales, bazares y cultura urbana que convive con zonas modernas. Templo de Santa María de Guadalupe, del siglo XX, estilo cubista de líneas modernas. El Museo José Ángel Villarreal es un antiguo edificio ferroviario con murales sobre fósiles y raíces de la región. En 1908, la zona fue escenario de los primeros choques revolucionarios entre el PLM y federales. En 1912 vivió un breve periodo de comunismo anárquico dirigido por Primitivo Gutiérrez. En 1960, ahí se firmaron acuerdos para construir la presa de la Amistad entre México y Estados Unidos, acabada en 1969. Fue escenario de un tornado F3 en 2015, con daños significativos. La presa de la Amistad es un embalse recreativo energético conocido por pesca, de lobina y bagre, esquí acuático, lanchas, kayak y buceo en aguas binacionales. El Parque Nacional Los Novillos es un oasis semidesértico con pozas, manantiales, flora de encino y meseta, ideal para ecoturismo y filmaciones naturales. Las playas del dique y la famosa playa Tlaloc ofrecen agua fresca, pesca, nado y un monumento al dios mexica Tlaloc en cerro cercano. La fiesta de la amistad y buena vecindad se celebra el 24 de octubre con desfile, cultura y gastronomía local. Durante el Día de Muertos y la Semana Santa se realizan procesiones en la plaza y actividades comunitarias auténticas. En Acuña pueden encontrar artesanías locales en tiendas en plaza, artesanía de madera y recuerdos fronterizos. En la presa y parques la pesca local de carpa, bagre, mojarra, preparados junto al río forma parte del disfrute en la naturaleza. La ciudad de Acuña aparece en películas como El Mariachi, Desperado y No Country for Old Men. Las leyendas locales incluyen el Cerro del Muerto, luces misteriosas, la versión propia de La Llorona y mitos de brujas y hombres lobo. El famoso monumento a Tlaloc en Playa Tlaloc es una muestra de la herencia mesoamericana.
Acuña tiene un estilo de vida muy influenciado por la cultura tejana, lo que lo convierte en un híbrido cultural fascinante. Acuña es un puente literal y simbólico entre culturas. Se conecta con el norte a través de historias legendarias, sabores Tex-Mex, presa monumental y un patrimonio cinematográfico. Un pueblo mágico donde la tradición coexiste con la frontera viva. Acuña no es solo un cruce fronterizo. Es un símbolo de hermandad, resistencia, sabor y tradición. Este pueblo mágico nos recuerda que donde hay historia y corazón, hay magia que contar. ¿Te animas a cruzar esta frontera cultural? Espita, Yucatán. Existe un pequeño pueblo del oriente de Yucatán que fue conocido como la Atenas de la región, guarda impresionantes cenotes, arquitectura colonial y una feria que mezcla corridas de toros, gremios y música durante un mes. Hoy desenterramos Espita, la joya oculta de la península. Espita es el pueblo de las ceibas y las casas coloniales que pocos visitan, arquitectura virreinal, cenotes cercanos y gastronomía maya. Su iglesia fue uno de los primeros templos de Yucatán. Espita puede ser un punto de partida para visitar Mérida, Chichén Itzá, Valladolid, Ekbalam y Tizimín. En Espita la iglesia de San José, siglo XVII-XVIII, tiene estilo franciscano, con relieves de leones y estrellas en la fachada y torres campanario, reconstruida tras incendio y hundimiento de bóveda. El Palacio Municipal de 1855, con su torre del reloj de 1901, es un edificio emblemático del centro histórico. El Mercado Municipal Juan José Méndez, inaugurado en 1906, se destaca por su techo tipo torre de castillo y vibrante actividad. En Espita pueden visitar la estación de ferrocarril antigua y Casa de la Cultura, Sociedad Progreso y Recreo, la más antigua del estado. El obelisco a los 15 Grandes es una conmemoración de la defensa poblacional durante la Guerra de Castas en 1848. El cenote Cancabá, Santa Teresa, en la hacienda restaurada, es ideal para un baño y la relajación. El cenote Zambulá es un cenote abierto cercano perfecto para nadar y escapar del calor. Las ruinas de Tacabo son construcciones mayas de 2500 años, con montículos y vestigios coloniales. También hay vestigios en la zona POM, arqueología maya. La Feria del Niño Dios, que se realiza del 19 al 26 de diciembre, cuenta con gremios, procesiones diarias, vaquerías, corridas de toros y mariachis. La fiesta de San José durante marzo, aunque más sobria, incluye misa y actos religiosos. Espita es apodada la Asins de Yucatán por su esplendor cultural en el siglo XIX. Su nombre maya Xpita significa lugar de poca agua, apropiado para su clima. Espita fue escenario de la defensa heroica contra rebeldes mayas en la batalla de Castas. Espita proyecta un renacimiento con hoteles boutique, Casona Los Cedros, Casa Cacaya y promoción turística regional. Espita es esa fusión perfecta entre historia, fe y raíces mayas que vibra en cada calle, en cada sabor y en cada fiesta. Menos conocido, pero tan mágico, este pueblo mágico tiene alma de Atenas y corazón de cenote. Si buscas autenticidad y belleza en Yucatán, te invitamos a descubrirlo. Frontera Comalapa, Chiapas. En Chiapas existe un lugar donde el agua de azufre brota en el río, las leyendas hablan de duendes en cuevas, se celebran ferias con marimba y danzas de hechizados. Bienvenidos a Frontera Comalapa, una frontera de tradición, misterio y música que cobra vida en la Sierra Chiapaneca. En la frontera del misterio, hay un pueblo mágico lleno de tradición, artesanía de madera, marimbas, fiestas tradicionales, es paso comercial con Guatemala, lleno de mezcla cultural. Frontera Comalapa, cabecera de municipio, en la transición entre la Sierra Madre y la Depresión Central. Frontera Comalapa limita con Guatemala y municipios como La Trinitaria, Chicomucelo y Amatenango de la Frontera. Cruza el río Grijalba, Papaloapan, con afluentes y zonas de vegetación de selva mediana. Frontera Comalapa fue fundado desde el siglo XVI como curato dominico, con nombre Comalapa, náhuatl, en el agua de los Comales, sobre antiguo San Juan Comalapa cercano a Guatemala. Se despobló y repobló entre 1670 y 1854. Se reorganizó como municipio en 1921. Su denominación frontera se oficializó en 1943 con la Panamericana. Frontera Comalapa tiene ríos y vertientes, aguas azufradas en la orilla del río Grijalba conocidas como el azufre, ideales para balnearios. La cueva de Rancho Nuevo cuenta con leyendas de duendes, alux, que protegen el entorno.
La iglesia de San Francisco de Asís es un punto central religioso y arquitectónico de Frontera Comalapa. La Casa de la Cultura cuenta con clases de marimba, guitarra, dibujo y danza. Durante Semana Santa en Frontera Comalapa puedes disfrutar de procesiones y el bailes de los judíos, representaciones satíricas con marimba. Platos típicos: mole, cochinita pibil, tamales de elote, chiles rellenos, café regional, pozole y atole. La leyenda del viajero misterioso es una figura que aparece cada 66 años y desaparece, narrada por varias generaciones. La cueva Conalux es famoso por sus duendes del folclore maya, que protegen la naturaleza y lanzan rocas si se les falta al respeto. Frontera Comalapa es parte de la ruta migrante centroamericana, con población diversa y dinamismo comercial. Frontera Comalapa es más que un pueblo en la frontera con Guatemala, es un cruce de culturas, leyendas vivientes, aguas sanadoras y tradiciones que cantan con marimba. Si quieres disfrutar de una mezcla de misticismo, música y naturaleza propia de Chiapas, este es tu lugar ideal. Santiago, Nuevo León. A menos de 40 kilómetros de Monterrey hay una villa colonial encajada entre montañas, con cascadas, cañones, aventura extrema y sabores norteños inigualables. Santiago, Nuevo León. A menos de 40 kilómetros de Monterrey hay una villa colonial encajada entre montañas, con cascadas, cañones, aventura extrema y sabores norteños inigualables. Bienvenidos a Santiago, un pueblo mágico con alma serrana y espíritu de aventura. Santiago está situado en las faldas de la Sierra Madre Oriental, dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. En Santiago, la parroquia de Santiago Apóstol de 1745 es una mezcla barroca y neoclásica, con dos torres en estilos diferentes. La Plaza Hidalgo / Diagonal Ocampo está rodeada de vida colonial, kioscos, cafés y dulcerías tradicionales. El Palacio Municipal, Museo de Historia, está instalado en edificio de 1910, con exhibiciones locales. La Casa de la Cultura, Casa Grande, antigua fábrica El Porvenir reflejan la herencia textil regional. La cascada Cola de Caballo de 25 metros de caída, es accesible mediante caminata suave y es perfecta para fotografía y relajación. El Cañón del Chipitín, Cañón de Matacanes, Cascada Chipitín y Hidrofobia son destinos para cañonismo y rapel con gran desafío natural. La Presa de la Boca y Cueva de los Murciélagos son ideales para kayak, pesca y observar la salida de murciélagos al atardecer. La Sierra Mauricio y la Laguna de Sánchez cuentan rutas de senderismo, miradores naturales y eventos como el Ultra Trail Oso Negro de 100 kilómetros. La fiesta patronal de San Pedro y San Pablo, 29 de junio, y Señor Santiago, 25 de julio, cuenta con misas, procesiones y música norteña. El Festival de la Manzana durante la segunda quincena de agosto es una exhibición de productos locales, gastronomía derivada de manzana. En Santiago se realizan eventos ecoturísticos como Ultra Trail, bodas serranas, encuentros en la presa y festivales en la cabecera municipal. Las torres de la parroquia son deliberadamente desiguales, una barroca y otra neoclásica, iniciada en distintas épocas. Lagos y serranías locales albergan fauna como venado, tejón, zorros, aves varias, murciélagos y serpientes. Santiago no es solo un pueblo mágico, es una experiencia 360 grados entre historia colonial, bosques majestuosos, naturaleza plana y extremos de adrenalina. Aquí cada calle, cascada y sabor cuenta una historia que te invitamos a descubrir. Melchor Musquis, Coahuila. En el norte de México conviven tribus ancestrales, dinosaurios, arte contemporáneo y caballos gigantes. Bienvenidos a Melchor Musquis, un pueblo mágico donde la historia, la tradición y la naturaleza se fusionan en un mosaico único que solo unos pocos han descubierto. Melchor Musquis fue fundado en 1737 como Santa Rosa María del Sacramento, rebautizado en honor a Melchor de Musquis, presidente interino de México 1832. Melchor Musquis se encuentra en la zona centro-norte de Coahuila, con un clima seco semicálido, bosques de abetos, encinos, pinos y sabinos y ocasionales lluvias en verano. Melchor Musquis es ideal para senderismo, kayak, campismo en lugares como Parque La Cascada y el río Sabinas. La iglesia de Santa Rosa de Lima tiene una arquitectura barroca con toque románico del siglo XIX. Cada último domingo de mes se llena de vida con un corredor artesanal. El Museo Histórico de 1909 alberga historias de los indígenas kicapúes y mascogos, fósiles, artefactos y arte local.
El Museo de Paleontología exhibe al Muscisopteryx coahuilensis, el pterosaurio más completo que se ha encontrado en México. El Museo de Ganadería es hogar de la musqueña, la silla de montar más grande del mundo, con récord Guinness. La Quinta Julio Galán Romo es una casa convertida en museo que narra la vida del pintor local, con arte, litografías y una casa de muñecas a escala humana. En el nacimiento habitan los kikapúes, quienes conservan la única lengua álgica viva en México, y los mascogos, descendientes de negros semínolas que huyeron de la esclavitud y se asentaron aquí gracias a Juárez. Año tras año en Melchor Musquis, especialmente el 19 de junio, se celebran tradiciones indígenas como danzas y ceremonias tradicionales que enriquecen la cultura local. El Parque La Cascada tiene pozas naturales, tirolesa, senderos, canchas y restaurante. Los ríos Sabinas y el Nacimiento cuenta con manantiales ideales para kayak, pesca ligera y natación. La Sierra y Cerro del Sombreretillo son perfectos para ciclismo de montaña, senderismo y tiene miradores con vistas impresionantes. En Melchor Musquis existe una fuerte tradición en talabartería, sillas de montar, cinturones y botas de alta calidad. Aquí pueden encontrar artesanías con fluorita nativa, desde esculturas hasta pisapapeles. La Feria Ganadera en abril cuenta con expo, cabalgata, música y tradición ranchera. La Feria Oasis del Norte en agosto tiene exhibiciones agropecuarias, bandas, juegos y gastronomía. La Fiesta de Santa Rosa de Lima celebrada el 30 de agosto tiene danzas religiosas, pirotecnia y eventos eclesiásticos. Las tribus Kikapú y Mascogo hablan y conservan lenguas y costumbres únicas. Melchor Musquis no es solo un pueblo mágico, es un destino donde el pasado paleontológico, la herencia viva de dos tribus, el arte, los sabores del norte y la naturaleza se conjugan en una experiencia transformadora. Si buscas autenticidad, cultura y aventura, este mosaico cultural merece estar en tu lista de destinos y en tu corazón. Teapa, Tabasco. Hay un lugar del sureste mexicano que te conquistará con cavernas, aguas termales de azufre y platillos que combinan plátano y cerdo en un solo tamal. Descubre Teapa, un pueblo mágico donde la selva se filtra en cada rincón y tus sentidos explotarán de sorpresa y color. Teapa está situado en la región montañosa sur de Tabasco, a solo 52 kilómetros al sur de Villahermosa, en la Sierra de los Oques. El clima de Teapa es caluroso y húmedo, con vegetación tropical espesa, selva y ríos cristalinos. Teapa tiene sus orígenes en 1594 con las comunidades indígenas Teapan y Tecomaxiacan, nombre náhuatl río sobre piedras. En Teapa destaca la construcción de templos coloniales históricos de 1725 a 1780, Santiago Apóstol, Nuestra Señora de Guadalupe, Tecomaxiaca y Señor de Esquipulas. La iglesia de Santiago Apóstol fue saqueada en época revolucionaria, pero reconstruida en 1937-1950. Su reloj data de 1896. Las grutas de Coconá son cuevas de 500 metros, 8 salones, cenote subterráneo con peces ciegos, espectáculo luz y sonido. El río Puyacatengo tiene piscinas naturales y balnearios, Las Garzas, La Hacienda, Ogoiba, perfectas para nadar y disfrutar en familia. El manantial El Mure es una fuente natural en Cerro El Madrigal, según leyendas, quien bebe allí se queda a vivir. En la Sierra Madrigal hay rutas de senderismo y miradores panorámicos a 900 metros de altitud. El carnaval teapaneco se celebra con mucha alegría, música y comparsas. Fiesta del Señor de Esquipulas, 15 enero, Santa Cruz, 3 mayo, Señor de las Lluvias, 14 septiembre, Gremio Ferrocarrilero, 7 noviembre. Las danzas típicas como la de los cabezones combinan tradiciones olmecas, mayas y mexicas. En Teapa pueden encontrar artesanías locales como canastos de bejucos, mantas con hule de hevea, butacas de cuero, tallado en madera para arcones y baúles. En la finca bananera hay producción de cacao, chocolate y recorrido por plantaciones. Teapa fue la capital temporal de Tabasco en diversas ocasiones, 1829, 1847, 1916, ganando el título de heroica en 1830. Las grutas de Coconá, descubiertas en 1876, presentan un salón llamado Gran Bóveda Celeste y galerías místicas. Manantial El Mure es considerado un punto mágico, con leyendas que aseguran que quien bebe de él no se va. Todo el año es ideal para explorar grutas, ríos y senderos. Teapa es un tesoro escondido en el sureste, templo colonial, paladar exótico, cavernas secretas y naturaleza salvaje, listo para ser descubierto por ti. Si quieres capturar magia, sabor y aventura en un solo video,
Este pueblo mágico será tu siguiente gran historia. Tacámbaro, Michoacán. En Michoacán hay un pueblo mágico que fue capital estatal, escenario de batallas, hogar de cenotes volcánicos y artesanos de palma. Hoy nos vamos a Tacámbaro, una joya purépecha que combina cultura, aventura y tradición culinaria. Se encuentra a unos 1.650 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de Michoacán. Su nombre significa lugar de palmeras en purépecha, por las tacambas que crecen en la zona. Tacámbaro tiene múltiples microclimas, clima templado en la plaza, frío al norte y cálido al sur. Tacámbaro fue fundado en 1535 por frailes agustinos sobre un antiguo asentamiento purépecha. Declarado ciudad heroica tras la derrota de la Legión belga el 11 de abril de 1865. La Catedral de San Jerónimo fue construida sobre iglesia del siglo XVI. Con su cúpula de cobre, la Catedral de San Jerónimo es la única en Michoacán con esa característica. El Santuario de la Virgen de Fátima destaca por albergar las vírgenes refugiadas y una réplica del Santo Sepulcro. El Templo del Hospital, Capilla de Santa María Magdalena, Casa del Artesano y el Centro Cultural Amalia Solórzano completan el corredor histórico de Tacámbaro. La alberca, Laguna de la Magdalena, es un lago en un cráter volcánico rodeado de pinos, conocido también como Alberca del Rey Tacamba. La alberca es uno de los 3 cráteres llenos de agua en Michoacán. Cascada de Arroyo Frío, caída de 60 metros, con balneario natural, perfecta para senderismo y natación. El Parque Cerro Hueco y Miradores ofrecen vistas panorámicas de bosques templados y valles. El balneario Zapiraticheri, el manantial y presa son perfectos para disfrutar con la familia. En Tacámbaro existe una fuerte tradición de artesanías locales con productos hechos con huinumu y palma, canastas, huaraches, sombreros, bordados, sillas de montar y papel maché. La Casa del Artesano, en la plazuela del Santo Niño, es el lugar ideal para comprar directo a los hacedores. La Feria de Tacámbaro en abril cuenta con celebraciones agro-ganaderas, representación de la batalla heroica y música tradicional son de las laderas. La fiesta de San Jerónimo el 30 de septiembre, vírgenes refugiadas en octubre, Semana Santa, Día de Muertos, son algunas de otras celebraciones que te invitamos a disfrutar en Tacámbaro. Tacámbaro no es solo un pueblo, es una experiencia viva, donde la historia colonial, los bosques vibrantes en la cima del balcón de tierra caliente y sabores únicos se unen para contar una historia de resistencia y belleza. Si deseas un destino auténtico, lleno de paisajes, cultura y sabor michoacano, este es el lugar que debes visitar. Tula, Tamaulipas. A veces la magia está justo frente a nosotros. Tula, en Tamaulipas, mezcla tradiciones vaqueras, arquitectura colonial, una biosfera milenaria y una pirámide desconocida. Hoy descubrimos un pueblo mágico que pocos han visitado. Tula fue fundada el 22 de julio de 1617, por el fraile Juan Bautista de Mollinedo, es la ciudad más antigua de Tamaulipas. Tula se ubica en el suroeste del estado, en un entorno de transición entre mezquital árido y bosque de pino y encino, a unos 1.200 metros de altitud. Tula es un emblema natural por la cercanía con la reserva de la biosfera El Cielo, con selva tropical, bosque mesófilo, encinal y conífero. La iglesia de San Antonio de Padua, 1617-1885, es la segunda más antigua del estado, con una leyenda del santo que no quiso irse. Un reloj inglés instalado en 1889, un reloj copia del Big Ben y aludido con numeración II en lugar de 4. La Capilla del Rosario de 1905 cuenta con una cúpula dorada y piso de madera refinada. La Casa Minerva del siglo XIX es un centro cultural de estilo gótico, antes hotel boutique y casa ejidal. En Tula puedes visitar el Casino Tulteco, Palacio Municipal, Barrio de las Piedras, Templo de las Angustias, 1907, y el Cerro de la Cruz, un mirador natural para vistas 360 grados. El corredor turístico Arroyo Loco es un antiguo arroyo que hoy es paseo peatonal con arte, cafés, teatro y artesanías. El Cañón El Salto, Los Gallitos, El Contadero, zona de peregrinaje, Virgen tallada en gruta, y cascadas Rancho Campestre, La Pasadita son perfectos para realizar ecoturismo. En la presa La Florida puedes realizar pesca, kayak, paseo en paisajes serenos. En los alrededores de Tula hay vestigios prehispánicos. Zona arqueológica Tamapul, a 8 kilómetros, y la pirámide circular El Cuisillo, única en Mesoamérica, con diámetro de 41 metros y 3 niveles, de los siglos 600 a 900 DC. Emblema local de Tula es la cuera tamaulipeca,
Una chaqueta de cuero decorada con flecos y símbolos florales, origen revolucionario, atesorada en atuendos y cine mexicano. Las tertulias tultecas cuentan con reuniones culturales con piano, poesía, tamales y café de olla, que mantienen viva la onda cultural decimonónica. La fiesta de fundación en julio, San Isidro en mayo, la peregrinación a El Contadero 12 de diciembre, son algunas de las celebraciones que puedes disfrutar en Tula. Tula fue capital temporal de Tamaulipas de 1846 al 1847. Tula fue lugar de nacimiento de Carmen Romero Rubio, segunda esposa de Porfirio Díaz. En el entorno boscoso se pueden avistar las mariposas monarca durante su migración. Tula no es solo un pueblo mágico, es un puente entre eras del desierto al bosque, de la cultura vaquera al cine nacional, del reloj inglés al arte prehispánico circular. Aquí encontrarás escenarios que pocos han llevado a cámaras y corazones. Si buscas un lugar auténtico, este rincón de Tamaulipas merece estar en tu lista de lugares por visitar. San Blas, Nayarit. En Nayarit hay un lugar desde donde zarparon expediciones para fundar California. Una leyenda de una mujer esperó eternamente por su amor en un muelle, y un lugar habita la ola surfista más larga del mundo. Prepárate. Hoy descubrimos San Blas, un pueblo mágico lleno de misterio, historia y mar. En San Blas durante todo el año hay olas espectaculares en Matanchén, una temporada de ballenas, un lugar donde en invierno existen de tortugas marinas y puedes realizar tours a Islas Marías. San Blas fue fundado en 1768 por mandato virreinal, fue puerto clave en rutas hacia Filipinas, California y Asia. San Blas fue autorizado como pueblo mágico en junio de 2023. Desde aquí partieron el navegante Gaspar de Portolá y Fray Junípero Serra, hacia la creación de misiones en California. El fuerte de la contaduría, San Basilio, fue construido en 1770 para defenderse de piratas, ofrece vistas espectaculares del puerto, además de leyendas de un monje fantasmal. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la Marinera 1769, tiene ruinas evocadoras junto al antiguo muelle. La antigua aduana marítima del siglo XIX es hoy Casa de la Cultura. El nuevo muelle de San Blas es un sitio icónico y fotogénico para escenas al atardecer. El Parque Nacional La Tobara cuenta con manglares, caños navegables, cocodrilos, tortugas y más de 300 aves migratorias. Paseo en lancha imperdible. La Tobara alberga 7 ecosistemas, 250 especies endémicas y hasta el 80% de aves migratorias en invierno. El Estero del Rey, Tatey Aramara, es un lugar sagrado para los huicholes, impresionante punto de conexión entre mar y cultura. Isla del Rey tiene una playa virgen ideal para snorkel y relax. La bahía de Matanchén posee la ola surfable más larga del mundo de 1700 metros, según Guinness. Playa El Borrego, Los Cocos e Islitas son ideales para fotos, descanso y capturar escenas naturales vibrantes. La Loca del Muelle o Rebeca, es una mujer que esperó a su amor en un muelle de San Blas. Fue inspiración de la canción de Maná y hay una estatua en su honor. Las fiestas de San Blas a finales de enero y 3 de febrero cuenta con una misa temprano, danza de concheros, procesión marítima y fuegos artificiales. El Carnaval y el Día de Muertos en San Blas son celebrados con color, música y identidad cultural con raíces huicholas y coras. La leyenda del monje en la contaduría es de un guardián anónimo que aparece de noche. San Blas fue puerto principal de la corona española en la costa del Pacífico. Isla Isabel y Islas María son accesibles desde el muelle, con viajes modernizados recientemente. San Blas produjo el Batallón de San Blas, héroes de la defensa en la intervención de 1847. San Blas es magia marítima, leyendas que laten en sus muelles, historia colonial, naturaleza exuberante y la ola más larga que verás con tus ojos. Este pueblo mágico es un viaje para los sentidos y el alma. Continúa con nosotros porque nuestra próxima parada será aún más sorprendente. Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero. Hay una montaña en Guerrero donde se erigieron templos mexicas. Se afirma que descansan los restos de Cuauhtémoc y la atmósfera espiritual te envuelve con aromas de copal. Prepárate, esto es Ixcateopan, un viaje directo al corazón del México ancestral. Ixcateopan es un pueblo de unos 2.400 habitantes, en las montañas de la Sierra Madre del Sur. Ixcateopan fue fundado alrededor del año 350 después de Cristo por los pueblos coiscas y chontales. Fue importante centro ceremonial y militar prehispánico. La iglesia de Santa María de la Asunción, siglo XVI, fue construida sobre un templo indígena,
declarada Monumento Nacional, alberga el museo y supuesto mausoleo de Cuauhtémoc. El Museo de Sitio, Museo de la Resistencia Indígena, exhibe códices, papel amate y arte que narra las luchas prehispánicas. La zona arqueológica de 5.000 metros cuadrados con basamentos, templos circulares y escalinatas de mármol, datan de 350 después de Cristo a 1450 después de Cristo. El centro histórico de Ixcateopan cuenta con calles empedradas con cantera y mármol, arquitectura colonial encerrada en un entorno montañoso lleno de vegetación. Ixcateopan está rodeado de Sierra Madre del Sur, con oportunidades para senderismo, miradores y exploración del Geoparque Sierra Taxco-Huautla. Los parajes de piedras largas son formaciones calizas escalables de 1 a 25 m, ideales para rapel y escalada ligera. El manantial de San Miguel y Bordo de Pipincatla son oasis de agua fresca rodeados de pinos y misticismo local. La cumbre Ixcateopan en febrero cuenta con rituales, ceremonias ancestrales, danza prehispánica, trueque y música, conmemorando nacimiento y muerte de Cuauhtémoc. La fiesta de Cuauhtémoc en febrero, y otras, Santa María de la Asunción en agosto, Día de Muertos, Feria de Tianguis Dominical y Feria Religiosa de Atocha en enero-diciembre, son celebraciones que te invitamos a disfrutar. Fuerte tradición en esculturas y muebles coloniales de mármol y cantera, así como alfarería, textiles y tallado en madera. Tianguis dominical tradicional donde incluso se practica trueque ancestral con productores de la región. El nombre proviene del náhuatl, Ixcateopan igual a templo sobre algodón. Aunque se encontraron restos históricos de Cuauhtémoc en 1949, científicos señalan que pertenecen a 8 individuos de distintas épocas. La fiesta cumbre Ixcateopan es única en Guerrero y fusiona música, danza prehispánica y trueque ancestral. Las formaciones naturales en los alrededores de Ixcateopan son perfectas para realizar escalada ligera. Ixcateopan es más que un pueblo mágico, es un portal ancestral donde la historia prehispánica, la fe colonial y la fuerza de las tradiciones se unen. Un destino que merece ser contado, mostrado y sentido. Si buscas un lugar cargado de misticismo, cultura y paisajes únicos, este es el lugar de México que debes visitar. Estos pueblos mágicos son una muestra viva de por qué México nunca deja de sorprendernos. Con su historia profundamente enraizada, tradiciones que siguen vivas, paisajes que quitan el aliento y una calidez humana que te hace sentir como en casa, este destino tiene todo para convertirse en uno de tus favoritos. Si te gustó este recorrido, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para seguir descubriendo los rincones más mágicos y menos conocidos de nuestro país. Cuéntame en los comentarios, ¿qué otro pueblo mágico nuevo te gustaría explorar? Gracias por acompañarme en este viaje por el México auténtico. Hasta la próxima aventura.